Bueno, buenas noches. Hoy nos encontramos con mamá. Mi mamá pues nació y creció y tuvo su infancia en Pacho. Se crió directamente con su abuelita, aunque tuvo que vivir con sus papás. También una infancia muy fuerte, campesina. Una infancia también donde pues las infancias en ese tiempo en el campo eran visto como una mano de obra, una mano pues de hacer y no como una situación familiar. Entonces, pues la preguntaba también cómo hacia qué lugar vivía de Pacho, mami. Yo vivía en una vereda llamada El, El Valle, municipio de Pacho, Cundinamarca. ¿Cómo era ese lugar? Eso era como la vereda era llena de valles y cascadas de quebradas se llamaban en ese tiempo. Ahora son cascadas de aguas. Se cultivaba fruta de todo, aguacate, yuca, llamas, frijol, maíz, plátano, caña, se hacía miel y panela. En ese tiempo, ¿cómo se sembraba? Sí, o sea, ¿cómo se llevan a cabo los procesos de sembrar, de recolectar, En ese de tiempo, transportar también los alimentos? en ese tiempo no se usaban insumos ni insecticidas porque la tierra era mucha y era descansada. Entonces las fincas eran grandes. No, pues este año se hacía una roza machete, se tumbaba al monte, se hacía una ronda grande alrededor de lo que se ha tumbado, 15 días para secar ese monte que se derribó. Se hacía una ronda era especie de una carretera alrededor de eso que se ha cortado, se le prendía fuego y se quemaba el monte. A los 8 días ya frío el suelo, se empezaba a, a sembrar sin ninguna necesidad de llevar arado ni nada de eso. Se sembraba y luego a los 3 meses, 2 meses ya cuando la maleza empezaba a salir, tocaba rozar con la macheta el maíz. Eso se llamaba aporcar el maíz, aporcar la yuca, los árboles frutales, los aguacates, el plátano, la caña, todo eso. Tocaba cada 3 meses estarla limpiando de la maleza. O sea, Hasta que ya llegaba la época de recolectar, se recolectaba y en la romana se pesaba el bulto por bultos. Eso era por bultos de todo. Hasta la panela, no era en cajas como ahora, sino en bulto. 96 panelas tenía un bulto de panela. Mm. digamos, ¿cómo se organizaban para sembrar en ese entonces? Ya no es igual, ¿no? Ya no se siembra de la misma manera. No, 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 ahora es diferente. Se citaba un resto de campesinos, unos 6 8 campesinos, semanal, semanal y que eran obreros. Porque me tiró la puerta. Estamos grabando una cosa. Eh, Se citaban esos y eran una semana completa de obreros. Entonces, a esos obreros se les daba 3 comidas y una ración de guarapo para el día, porque es tierra caliente. Actualmente ahora toca que arar, llevar insumos para que las plagas no se coman las cosechas. Toca echarle pesticidas a todo, porque si no las plagas que han llegado pues se comen las cosechas y no producen, se pierde todo. La tenencia de la tierra antes era grandes extensiones de tierra y hoy en día ¿qué sucede? ¿O qué ha pasado con esa tenencia de la tierra? La mayoría como eso han muerto los padres de todas las fincas, las dividen los herederos en parcelas pequeñas o para cada uno hacer su casita o vender el pedazo
según la herencia, entonces ya las fincas son más pequeñas. Y la vida antes, ¿cómo era a diferencia de hoy? Hoy en día ya no se siembra, ¿no? No, ya hoy día la gente ya no les gusta sembrar, se dedican en esos campos ahora la gente, pues, ¿cómo le explico? Es menos, nadie quiere trabajar. Yo no sé, se dedican a esperar que el gobierno les dé el bono. El gobierno les da bonos, los tiene más o menos y con esos bonos pues y las fincas entre el monte perdiéndose esas tierras tan bonitas para trabajar, pero la gente ya no le gusta trabajar, se dedican a venirse los chicos a la ciudad a buscar nuevas alternativas, pero ya los campos están abandonados la mayoría. ¿Cómo se comercializaba o se vendían las cosas antes? ¿Cómo era ese proceso? Pues antes los caminos eran de herradura, tocaba sacarlos en caballos, mulas, en bultos a los pueblos. Y el papel de la alcaldía, el gobierno en ese tiempo, cómo, cómo era la presencia de que se encargaba en esa parte de la producción agrícola, o lo que tiene que ver con la siembra. Pues en ese tiempo no era mucho que se veía la presencia de las alcaldías. En ese tiempo en las veredas ahí era comisario de la vereda, un delegado que nombraban para que fuera cualquier cosa que se presentara con las fincas o con las personas, iba ese comisario a hablar con el inspector y, y eso era, pero no había mucha presencia De gobierno ni estado. Nada, sí. Ah, bueno, eso era todo.